Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactive. Es hora de proactivarse, de compartir a través de nuestros excelentes invitados sus experiencias, casos de aprendizaje, trayectorias profesionales y personales en tres mundos de enormes posibilidades. Liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Son las tres líneas de acción que promueve Proactive y en las que nuestros invitados agregan valor a través de este programa. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de LinkedIn en @somosproactive, a través de Facebook Live en la cuenta de @soyfranciscoduarte.com y en YouTube estamos como Proactívate Oficial. Y esta entrevista estará publicada a partir de esta tarde en nuestro canal de justamente proactivate.com, proactivateoficial.com. Así que gracias a todos por estar el día de hoy en este espacio de aprendizaje. Y quisiera referirme, como hemos venido haciendo en anteriores oportunidades, a algunos elementos que tienen que ver justamente con una de las áreas de Proactive, como es el liderazgo terreno. Y en este caso quiero comentarles que esta semana que pasó tuve la oportunidad de facilitar una conferencia para un grupo de empresarios y emprendedores aquí en la ciudad de Miami, que me permitió justamente conversar con ellos acerca de las posibilidades de liderazgo todoterreno para justamente el liderazgo empresarial. Entonces quiero referirme a algunas características del liderazgo todoterreno en función de que realmente, como sabemos en Proactive, asumimos que el liderazgo todoterreno, en primer lugar, tiene la característica de la adaptabilidad, ¿verdad? Es una perspectiva en la que el líder se adapta a distintos entornos y desafíos y no solamente es resiliente, sino que también identifica oportunidades en estas situaciones adversas. Estas características, tal cual como son válidas a nivel de empresas, también son válidas a nivel de emprendimiento. Y la incertidumbre, la necesidad de innovación constante forma parte de este campo de juego, ¿verdad? De este play, como dice. Entonces, fíjense que en esa conferencia justamente tuve la oportunidad de escuchar varios testimonios de cómo los emprendedores y empresarios habían iniciado sus negocios acá en esta ciudad y también de manera remota y virtual. Una de ellas, una de las emprendedoras, comentaba lo que le había pasado en términos de su negocio de tecnología educativa, que había disminuido sustancialmente su funcionamiento en tiempo de pandemia y cómo justamente ese hecho de la misma pandemia convirtió a su startup en una empresa actualmente muy exitosa de tecnología educativa, porque bueno, tuvo que hacer justamente procesos de adaptabilidad, ¿verdad? Enfrentó desafíos significativos en esa época, es decir, escuelas cerradas, inversiones reacciones a invertir en una empresa de este tipo y un mercado que estaba cambiando totalmente. Sin embargo, Sara, así se llama ella, logró adaptar su modelo de negocio y comenzó a ofrecer soluciones en líneas que sirvieron no solamente para sus clientes, sino también para la prospección de nuevos clientes, de nuevas oportunidades y de nuevos productos y servicios. Entonces, la capacidad para pivotear o pivotar rápidamente es un testimonio justamente de un liderazgo emprendedor en acción. Esa capacidad que tenemos de poder rápidamente reaccionar frente a las tendencias del mercado. Y eso es una característica muy importante a nivel de liderazgo todoterreno, que es su capacidad de adaptabilidad. Y les quería invitar justamente a reflexionar en qué situaciones han tenido ustedes que adaptar sus estrategias rápidamente para superar obstáculos inesperados, en situaciones de carácter empresarial, en situaciones de carácter organizacional e incluso en situaciones de carácter familiar. ¿En qué momento hemos tenido que adaptar rápidamente nuestras estrategias para poder seguir adelante? Eso forma parte de lo que en Proactive hemos venido construyendo como el concepto de liderazgo todoterreno. También implica, en el liderazgo todoterreno, implica aprender de las experiencias.
una parte fundamental de este enfoque es que justamente hacemos metacognición de la experiencia de los empresarios, emprendedores y líderes que justamente tenemos todos experiencias exitosas y otras no tanto, pero de ambas hemos aprendido o necesitamos aprender. Muchas veces consideramos que aquellas experiencias que no nos han dado resultado son experiencias que muchas veces, de una manera culturalmente habilitada, queremos rechazar o queremos deshabilitar. Y resulta que ahí, en esas experiencias que no nos ha ido muy bien, que hemos sido rechazados o no han funcionado en función en función de lo que nosotros pensábamos inicialmente, son justamente fuentes enormes de aprendizaje. De manera tal que el liderazgo todoterreno implica aprender de cada emprendimiento, de sus características de éxito o de fracaso. Y esto es vital, ¿verdad? Cada lección modela hacia el éxito del emprendedor. Y realmente cada uno de ustedes pudiera también reflexionar sobre cómo aplicar un liderazgo más resiliente y más resistente en sus propias iniciativas, ¿no? Y evalúen dónde están ahora y qué pudieran hacer si se deciden a tomar acciones audaces y bien informadas. La innovación forma parte fundamental del liderazgo todoterreno, porque para poder dar estos giros y estos cambios requerimos también la capacidad de innovar bajo presión. Y eso forma también parte de este enfoque. Un líder todoterreno busca activamente nuevas ideas, aborda nuevos problemas con creatividad, impulsa el crecimiento del negocio a partir de la inspiración que su equipo puede darse y también el líder a sí mismo. La resiliencia emocional es otro de los factores fundamentales, también ya hemos conversado al respecto. No es una cuestión solamente de estrategia empresarial, es una estrategia emocional. Y los líderes todoterreno prosperan justamente en adversidad, manteniendo una perspectiva positiva y una visión clara, incluso en estos tiempos tan difíciles. La comunicación efectiva es clave fundamental y en la conferencia sobre liderazgo todoterreno empresarial hicimos mención intervenimos justamente con respecto a la importancia de la comunicación efectiva y las consecuencias que tiene la comunicación en el éxito empresarial. La decisión y la acción, que es otro de los componentes claves del liderazgo todoterreno. La capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas es otra marca registrada del liderazgo todoterreno. Y en el mundo del emprendimiento, donde cada segundo cuenta, donde cada experiencia que estamos realizando cuenta para el aprendizaje, esta habilidad para decidir y actuar rápidamente puede aprovechar oportunidades que otros pueden perder. Recordemos aquello que el universo premia la acción, no el pensamiento. Y el fomento de la colaboración, para ir ya finalizando estas características del liderazgo todoterreno, es justamente el componente final que le da unión a todos estos aspectos. Un ambiente donde la colaboración predomine, donde podamos presentar de manera libre, de manera sin restricciones nuestras ideas, nuestras propuestas, y donde podamos ser cuestionados, pero en un ambiente sano, un ambiente donde podamos confrontar nuestras iniciativas resultan fundamental para este enfoque de liderazgo todoterreno. De manera tal que ya para finalizar, les invitamos a que se unan con nosotros en Proacti a desarrollar aún más estas habilidades, que sepan que podamos desarrollar programas formativos especializados en liderazgo todoterreno y que puedan transformar no solamente sus proyectos, sino también liderar cualquier cambio que necesiten ejercer dentro de sus organizaciones. Bueno, dicho esto, quisiera presentar a nuestro invitado del día de hoy. Es un invitado espectacular porque me une a él la inquietud de poder ser facilitadores a nivel de desarrollo virtual, de aprendizaje, porque considero que es una persona muy, digamos, directa, muy clara, muy amable, muy caballero, sería la expresión que pudiera utilizar, ¿no? Él es Álvaro Ventura, él es director académico y administrativo de posgrados de la Universidad Latina de Costa Rica, es la universidad privada más importante de ese país, tiene aproximadamente unas 9 sedes, todas en funcionamiento, pero aparte de ocupar ese cargo, Álvaro es consultor de negocios,
coach, ha sido mentor, enneagramista, facilitador también de aprendizaje en esta universidad y es un mentor, formador y facilitador, de manera tal que tiene una experiencia importantísima. Álvaro tiene un máster en administración de negocios, máster en psicología industrial y organizacional y máster en business coach. Así que con todas estas certificaciones, es un invitado que puede agregarnos muchísimo valor a nuestras preguntas y a nuestras intervenciones en el día de hoy. Bienvenido Álvaro Ventura a Proactívate. Es un placer tenerte aquí con nosotros, Álvaro. Y el micrófono está de tu lado. Hola Francisco. Bueno, un gran saludo a todas las personas que nos acompañan hoy por los diferentes medios. A vos también el agradecimiento por invitarme a compartir ideas y aprender de todo este proceso que es algo que vivimos en el día a día, pero muy contento de conversar con vos, igual el cariño que nos une por las cosas que tenemos en común y por todo este largo proceso. Así es, Álvaro. Bueno, quiero comenzar a preguntarte, Álvaro, sobre este título que decidimos colocar en la entrevista del día de hoy, ¿no? Que es Empresas en Terapia Intensiva. ¿Cuáles son esos síntomas y momentos críticos para que una empresa se considere en terapia intensiva? Sí, es interesante cuando hablábamos del tema porque justamente hay etapas que se van presentando a lo largo del tiempo de formación de una empresa y que las obviamos. Entonces, el concepto es en qué momento podemos estar intervenidos, ¿verdad? Como decir, o sea, en qué momento vamos a considerarnos, puede ser un poco subjetivo. Y lo que vamos a ver son algunos indicadores en los cuales nos podríamos identificar con estas etapas, porque estamos hablando que hay aproximadamente unas 6 o 7 etapas en todo este proceso que podríamos llamar también un deterioro financiero, porque al final de cuentas, las empresas en sí mismas lo que buscan es poder crear valor. Esa creación de valor que se da a través de la venta de productos, de servicios, de la generación de utilidades, pues debe ser sostenible y debe ser continua en el tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad? Como empresarios, que hay algunas cosas que en las empresas no están siendo como nosotros pensamos, como nosotros planificamos, como nosotros queremos, ya podríamos estar hablando de que hay indicadores de que estamos en una de estas etapas. Si pudiéramos definir una etapa específica para decir que es ya propiamente donde voy a estar en esa terapia intensiva, yo siempre lo relaciono con una sala de emergencias. En que una sala de emergencias de un hospital, en donde las personas que llegan a una sala de emergencias es porque no se pueden esperar un día más para asistir al doctor. Entonces, cuando ya estamos en esta etapa de que necesitamos esa terapia intensiva, es porque estaríamos en una de las etapas que podríamos estar llamando ya propiamente de insolvencia. ¿Qué quiere decir estar en insolvencia? Hay vamos a ver, diversas formas de explicarlo, pero tal vez lo más sencillo sería en dos características, que es cuando, cuando no podemos cumplir con nuestros compromisos financieros. Entonces, en el momento en el que yo ya tengo la posibilidad, ¿verdad? De tener que estar viendo a ver cómo hago para pagar y no tengo el dinero, ya ahí podríamos estar hablando de que la empresa ha pasado por todo un proceso y que te digo que además es un proceso, es aproximado, lógicamente, porque cada empresa tiene diversos tiempos, pero que podríamos estar hablando de 5 años atrás. Lo que pasa es que no hemos visto las señales del entorno Exacto. y llegamos a estar en esta situación en donde el incumplimiento del pago sería como la luz de alerta. Claro. ¿Y qué medidas se pueden entonces tomar, Álvaro, cuando ya una empresa llega a esta etapa pues, de terapia intensiva? Sabemos que no es lo recomendable y no es digamos, lo ideal, pues, por supuesto, para ninguna empresa. Pero bajo tu experiencia, ¿qué medidas pueden irse tomando para evitar llegar a ese punto? Ok, ahí es muy interesante porque también es como, vamos a ver, yo puedo, y usando siempre la misma relación del tema de la emergencia médica, yo puedo tener un dolor muy intenso, entonces voy al doctor
el doctor me dice, tomes estas pastillas, me tomo estas pastillas, se me quita, el dolor no vuelve más, ¿verdad? O sea, puede ser que yo tenga un incumplimiento de pagos en los cuales por alguna situación en especial no pude hacerle frente a esos pagos en ese momento. La situación se resolvió, un cliente no me pagó cuando me tenía que pagar, entonces tuve un descalce de plazos y entonces yo tampoco pude pagar. Y eso lo vemos como algo normal. Pero cuando ya empezamos a investigar, decimos, bueno, pero entonces, ¿por qué estábamos dependiendo solo de ese pago para poder pagar nuestros compromisos financieros? Porque entonces ya estamos dependiendo de que ese cliente me pague para poder pagar. Entonces, lo vemos normal, sí, pero en realidad hay todo un trasfondo. Entonces, si ya estamos propiamente en una etapa de insolvencia, ahí ya hay una clara amenaza al negocio y para que el negocio siga en marcha. De hecho, ya podríamos estar hablando de ese proceso que, que podría darse un año antes, ¿verdad? En promedio, a que la empresa pueda quebrar, porque ya simplemente está. Ahora, ya esto es la sala de emergencias, ¿verdad? Es decir, ¿qué acciones puedo tomar? Y a partir de ahí, pues entonces tengo que empezar a hacer otro proceso, ¿verdad? Que es un proceso de, como que llamaríamos como de salvataje empresarial, que Ujú. podríamos hablar más o menos de unas 4 etapas en donde tendríamos que hacer primero un diagnóstico de qué es lo que nos llevó a ese lugar. Segundo, una etapa de estabilización, que es cuáles medidas vamos a tomar para otra vez la empresa vuelva a estar estable. Luego tenemos Sí. otra etapa de robustecimiento, que es donde empezamos a crecer, y después una etapa de monitoreo. Y más o menos, también los tiempos siempre son muy aproximados, pero estamos hablando de aproximadamente entre unos 18 y 24 meses. Entonces, ya cuando una empresa llega a esa etapa de insolvencia, ya entró en un proceso que no es necesariamente tan fácil de salir, pero que sí se puede salir a través de un acompañamiento y que por experiencia pues es o salimos con ese proceso de acompañamiento o definitivamente la empresa va a terminar quebrando, que serían otras etapas. Exacto. Antes de esta etapa de insolvencia hay 4 etapas más que ahora también las conversamos. Ya. ¿Y qué tecnologías o innovaciones en tu experiencia, Aaron, han sido claves para evitar llegar a esa etapa de terapia intensiva en la recuperación de las empresas? Ok, análisis de datos. Eso es fundamental, ¿verdad? Y que ahora todavía es mucho más. Yo le digo a la gente, vea, estudie lo que quiera, la carrera que quiera, pero a esa carrera haga algunos cursos de análisis de datos, análisis de información, porque eso es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que pasa? Es entender el análisis del entorno, entender la compañía. Cuando nosotros estamos hablando de las etapas previas, nos estamos refiriendo, Francisco, a que por ejemplo, cuando ya vamos a empezar una etapa, lo primero que nos va a pasar es un deterioro inicial antes de llegar. Y estoy hablando de que pueden ser 5 años antes. Ese deterioro inicial se mantiene como una crisis estratégica. Entonces, ¿por qué una crisis estratégica? Porque muchas empresas, ya sea que sean pymes o sean empresas un poco más grandes, su estrategia está en la cabeza del dueño, pero solo en esa cabeza. Exacto. Y entonces, muchas veces cuando hacemos procesos de planificación estratégica, lo que buscamos es extraer de la cabeza de este socio o de este dueño qué es lo que quiere, porque él lo tiene muy claro en su cabeza, pero no lo logra socializar. Entonces, para no llegar a esta etapa de insolvencia, la primera etapa tiene que ver con un tema de planificación estratégica. Y en esta etapa de planificación estratégica, pues existen las definiciones de modelo de negocio. Propiamente, muchas veces el modelo de negocio que tenemos no es el adecuado. Entonces, también, pero las empresas en su gran mayoría nacen de la necesidad o del deseo de una persona de tener ingresos o de querer dejar de trabajar, vender algo. En pandemia se dio mucho, ¿verdad? Que las personas, por toda la situación que se dio, fueron increíblemente innovadoras y creativas porque necesitaban ingresos. Entonces, vendo a como yo creo que tengo que vender, pero normalmente no se esquematiza ese aprendizaje, no se esquematizan esos procesos que deben de efectuarse para que la empresa desde que nazca sana. Y estamos Claro. hablando de
5 años antes, ¿verdad? Lógicamente pueden ser 2 o 3. Las empresas, en Costa Rica, el 85% de las empresas lamentablemente quiebran en los primeros, o cierran, no necesariamente, ¿verdad? Por un tema técnico, no duran más de un año. Wow. Entonces, ¿por qué? Porque se hace por la necesidad, necesito el ingreso, ¿verdad? No necesariamente porque quiero crear una empresa que sea sostenible en el tiempo. Ya, Entonces, ¿y hay tienes muchas algún herramientas que índice? están en función de y metodología, Claro, no, pero pero no, te preguntaba si tienes alguna cifra de índice de mortalidad empresarial justamente allá en Costa Rica, es decir, cuántas empresas de alguna manera cierran o desaparecen en el primer año de funcionamiento. no tengo el número en este momento, pero te digo que más o menos los estudios hablan de un 85% de las empresas que se creen, ¿verdad? ¿De Entonces, cuánto, estamos Álvaro? hablando de No números. te escuché muy bien. ¿De cuánto? No, decía que no tengo el dato Ajá. en absoluto, ¿verdad? De la cantidad de empresas, pero que aproximadamente es el 85% de las empresas. Wow. Luego otro diez por Wow. ciento están finalizando en el segundo año y luego más o menos entre un 5 y un 10% de las empresas se logran mantener más de 3 años y ahí ya van creciendo, ¿verdad? Pero no Ya, necesariamente, depende mucho de la industria, depende mucho de claro. situaciones del entorno y del país en que se está, ¿verdad? Pero el emprendimiento es de un reto para prácticamente las personas que quieren ser empresarias en todo el mundo. Ya. Álvaro, y cuando se han producido estos fenómenos justamente donde las empresas llegan a esta etapa de terapia intensiva, ¿cómo se comunican los cambios y las decisiones difíciles en esas empresas? Eh, ¿Qué estrategias se utilizan? Ok. La situación aquí, y esto es muy claro con un principio, ¿verdad? Que es que lo que no se llena con información, se llena con imaginación. Ujú. Entonces, las personas que trabajan en una empresa se dan cuenta que algo no anda bien, porque además es que han pasado varios años. ¿Qué es lo que pasa también? Que son como espejismos, porque empezamos a tener algunos problemas estratégicos, pero al final los resultados están bien. Entonces, vemos el dinero, vemos las utilidades, pero las utilidades hay que entenderlas desde el poder de las utilidades, desde la calidad, la continuidad, ¿verdad? Entonces, no solo tener un resultado, no solo ver que tengo dinero al final del año es un indicador de que estamos bien. ¿Por qué no pensar, bueno, tengo esto, estoy bien, pero siempre puedo estar mejor? Entonces, el problema es ese, que es un espejismo porque vemos resultados, tal vez no como los, pero al final estamos bien. O alguna gente podría decir, no estamos mal. Entonces, las empresas tienden, yo digo yo que, y no solo la empresa, porque al final es los encargados de las empresas a autoengañarse, ¿verdad? Estamos mal, pero no estamos tan mal como otros. Entonces, se deja de lado el ser transparente con los colaboradores, el estar explicando qué es la situación que está pasando. Lógicamente, también hay que comprender que no todas las personas pueden comprender la información que se está dando en el mismo nivel. Entonces, se deben de crear planes de comunicación para saber qué puedo ir comunicando en el momento adecuado con las personas adecuadas. A los mandos tal vez más importantes en términos, ¿verdad?, de manejo de responsabilidad, pues entonces les puedo ir comunicando más. O sea, el tema no es quedar callado, es decirle a la gente que algo está ocurriendo, pero que se está haciendo todo para poder salvar una compañía, sin llegar a esos niveles, ¿verdad? Sino, ¿qué es lo que pasa? Que también la gente empieza a ver que empiezan a haber recortes de gastos, hay menos presupuesto, empiezan a despedir personas, que eso es uno de los errores principales, ¿verdad? Se despiden personas como el hecho de decir, recortemos, y el gasto más importante es el gasto administrativo, en términos de salario, recortemos el salario de la gente. Entonces, las personas, pues, son muy claras en el hecho de que cuando se empiezan a recortar personas, algo está ocurriendo. Entonces, es un proceso que tiene que ser comunicándose, un plan de comunicación, lo que se puede en los niveles que se puede, pero no es quedarse callado. Ese definitivamente nunca ha sido el elemento y que lamentablemente es en muchas ocasiones el principal de lo que ocurre.
Álvaro, ¿y cuál es en tu experiencia profesional como consultor y como docente de esta universidad tan prestigiosa en Costa Rica? eh, ¿Cuáles serían los aprendizajes claves que pudieran, o si me puedes mencionar tres aprendizajes claves que pueden tomar en cuenta empresarios para justamente poder estar alerta y evitar, o por lo menos blindar, alejar esta posibilidad de que la empresa entre en terapia intensiva? Mira, yo creo que lo principal es dejarse acompañar. Y Ujú. lo digo porque muchos empresarios quieren hacer las cosas solos. Y para eso existen profesionales que los pueden acompañar. Sí. Porque yo he escuchado muchas veces, nosotros en Costa Rica a veces decimos, por ejemplo, una empresa que empieza a crecer, lo decimos como que me creció el niño, me creció el bebé, Ujú. ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? Que los retos ya no son iguales a cuando la empresa era pequeñita. Entonces, muchos empresarios, sus empresas empiezan a crecer, empiezan a ver más dinero, empiezan a tener nuevos retos, empiezan a tener más problemas y que son problemas que ya empiezan a salirse de su conocimiento y de su control. Porque al final de cuentas, lo que sucede normalmente, y esto lo he escuchado muchas veces con los empresarios en las conversaciones, es, es que yo ahora no tengo tiempo de salir a vender, que era lo que hacían, ¿verdad? O sea, es que ahora tengo que estar firmando cheques o estar aprobando las transferencias, tengo que estar resolviendo estos problemas que están pasando, y eso es justamente lo que ha hecho que el negocio gire su negocio y su enfoque. ¿Por qué? Porque el que hizo crecer la empresa se desenfocó. Entonces, nosotros siempre lo que le decimos a la gente es, usted dedíquese a hacer lo que hizo que la empresa creciera, Ujú. ¿verdad? Y ya si uno está acompañando, entonces es, no se desenfoque porque el día a día, la presión de que no tengo la plata, que tengo que llamar a este y lo otro, hace que yo ya no me pueda acompañar. Lo segundo es que definitivamente las cosas no pueden estar en solo una cabeza. ¿Qué me refiero con esto? Lo que decía el plan estratégico. O sea, las empresas deben por obligación hacer un plan estratégico. Y el plan estratégico es ¿a dónde quiero estar? Lo primero es, ¿cuál es la razón de ser? O sea, ¿por qué existo como empresa? Yo cuando hago o doy las clases de plan, lo primero que le pregunto a la gente es, ¿qué es? Responda a esta pregunta. ¿Qué se pierde el mundo si usted no existe? ¿Qué es la misión? Entonces, de la sociedad, la ciudad, el lugar donde está, si su empresa no existe. Porque ahí se responde, porque es que existo, que esa es la misión. Claro eso. Si tampoco tengo claro a dónde quiero estar, pues entonces, ¿verdad? Como se dice, para un barco, para un velero, sin rumbo. Entonces, al final de cuentas, yo tengo que tener muy claro cuáles son esos objetivos. Que a veces la gente dice, no, nosotros somos una empresa muy pequeñita y es solo para empresas grandes. No es correcto. Todas las empresas, todas las personas necesitamos un objetivo que nos movilice, ¿verdad? Sí. Que nos saque del lugar en el que estamos para que nos lleve a ese otro lugar. Entonces, esos aprendizajes y el hecho de decir siempre, estar analizando que algo esté bien, significa que va a estar siempre bien. Entonces, está muy bien que estemos bien, pero no nos confiemos que vamos a seguir siempre bien, porque la vida y el mundo y las empresas cambian, puede Sí. ser de algo, un evento que todo cambie. Así es, así mismo es, claro. Álvaro, y a nivel de cambio, ¿no? Muchas veces cuando las empresas llegan a estos niveles, pues donde ya resulta difícilmente atajar, ¿no? Estos inconvenientes, eh, ¿qué cambios estructurales consideras tú que pudieran ser relevantes para evitar justamente o blindar este tipo de situación? ¿Algunos cambios estructurales en términos organizativos, en términos de qué naturaleza? Ok, ahí
lo primero, ¿verdad? Que es esa crisis de planificación. Si empezamos a tener problemas estratégicos, nos van a llevar a problemas operativos. Y ahí en los problemas operativos, operacionales, está entonces toda la estructura organizacional. Y ahí entonces es determinar, bueno, efectivamente, cuáles son los procesos clave del negocio. Cada negocio es diferente, pero entonces es determinar cuáles son esos procesos clave y empezar a hacer más eficientes esos procesos. Y ahí es donde las personas o las empresas equivocan el hecho de recortar el personal. O sea, quitemos el personal porque el problema es el personal, la cantidad de personas que tenemos en esto, pero siguen los mismos procesos. Entonces, si el proceso tiene un problema, indiferentemente de la persona que llegue, el resultado va a ser igual seguir con el problema. Entonces, es muy importante, en términos estructurales, siempre preguntarse, ¿qué puedo hacer con las personas que tengo? Porque al final de cuentas, em, decían por ahí en un libro que eso es como administrar con el método de la hormiga, que consiste que le quitan una pata a la hormiga, pero la hormiga puede seguir caminando. Ujú. Seguimos teniendo problemas, le quitamos otra pata a la hormiga y la hormiga puede seguir caminando. Pero en algún momento, cuando la empresa otra vez ya está bien, entonces, ¿cómo le pegamos las patas a la hormiga? No Así se es. puede. Y eso es lo que pasa cuando las empresas despiden a la gente, despiden a las personas, pero las personas no solo se llevan el conocimiento del proceso que tienen, sino que también esas curvas de aprendizaje que va Así a es. tener que volver a hacer Ujú. cuando necesite traer otra vez a otra persona que haga eso. Tal Entonces, cual. la recomendación es no se equivoque despidiendo a las personas. Primero, revise los procesos. Si se da cuenta que los procesos tienen reprocesos, pues entonces se establezca en qué otras áreas las personas pueden ser funcionales, dónde se Así es. pueden trabajar. Entonces, sí es cierto, y sí te digo, han pasado casos en donde empresas muy grandes ha tocado despedir personas, pero ya es porque definitivamente no se pueden sostener en el negocio, porque el negocio se tuvo que replegar. Entonces, por ejemplo, procesos en donde habían compañías con 20 tiendas y al final quedarse con solamente 5 tiendas, las otras 15 no, lamentablemente, tener que cerrarlas, pero esas 5 eran mucho más rentables que tener 15. Claro. Y se vendía más. Es que ese es otro error que a veces se comenta, ¿verdad? Se comete, perdón. Vendemos más, pero nos ganamos menos. Entonces es mejor vender menos, pero ganar más. O Así sea, es. es más rentable. Y eso estructuralmente es acomodar la empresa para que seamos más rentables. Claro, y fíjate que escuchándote, Álvaro, justamente aquí en los Estados Unidos está sucediendo un fenómeno que va a implosionar pues, en los próximos años. Tú sabes que aquí, no en todas partes de Estados Unidos, pero hay muchas regiones donde la forma de compra se ha concentrado mucho en los centros comerciales, eso que aquí llaman mall, ¿verdad? Entonces, los Claro. malls son pues los centros donde tradicionalmente las personas hacen compra, a diferencia de nuestros países, donde tenemos como una diversidad, ¿verdad? De posibilidades para hacer una compra, o en ciudades, por ejemplo, como Nueva York, en Boston, donde hay pequeños negocios y eso se ha venido respetando. En otras ciudades, como en el caso de Miami, la forma de hacer una compra es dirigida a un centro comercial. Prácticamente no existe ninguna otra opción, ¿no? Porque se ha hecho pues esa cultura de los grandes centros comerciales, que son los que pueden dar las mejores ofertas por volumen, etcétera. Sin embargo, a raíz de todo esto que ha sucedido, cada vez más resulta más oneroso mantener un centro comercial por todo el tema de infraestructura enorme, ¿no? Electricidad, luz, servicios básicos, vigilancia, en fin, ¿no? Todo lo que eso acarrea. Sin embargo, yo no he visto acá, por ejemplo, que las empresas hayan tomado previsiones al respecto de poder justamente a las personas que están trabajando actualmente en esos centros comerciales o en esas tiendas por departamento,
irlas formando para que se vayan convirtiendo en pequeños empresarios que puedan también convertirse en, digamos, compradores de los productos, ¿verdad? Por ejemplo, estas grandes cadenas pudiesen tener y que permitan la sustentabilidad de la empresa a mediano plazo. Entonces, lo que probablemente va a suceder de seguir este fenómeno es que cada vez más van a ir cerrando estas tiendas súper grandes por justamente pues, el tema de manejo económico y no, digamos, no haber preparado a su personal o haber perdido ese personal cuando comiencen a despedirlo porque no se reinventaron a tiempo y no generaron, por ejemplo, un proceso de justamente de poder formar un micromundo empresarial, ¿no? Apoyado por su misma gente. Entonces, esa falta de previsibilidad estratégica, ¿no? Que muchas veces sucede y que a veces nos asombra, ¿no? De cómo es posible que grandes cadenas hayan cerrado sus puertas justamente por no reinventarse en términos de su modelo de negocio, ¿no? De manera tal que hago este comentario porque justamente conecto mucho con lo que tú hablas, pues, ¿no? Fíjate, Álvaro, Sí, tú sabes que en Proactic tenemos, como dije al inicio de la entrevista, tres grandes líneas de acción, ¿no? Que son liderazgo todoterreno, experiencia de servicio y coaching organizacional. ¿Qué es para Álvaro Ventura un líder todoterreno? ok. Para mí, yo es que tengo que decir, ¿verdad? Que yo creo firmemente en que debe de haber una separación en el concepto de liderazgo y el negocio perdón, el negocio, el concepto de gerencia, de management. Lamentablemente los hemos mezclado y mezclado a un nivel en donde perdemos en sí mismo cuál es el objetivo de cada una de estas dos grandes funciones. Y me explico. Sí. Se gerencian empresas, se lideran personas. Ok. Entonces, cuando nosotros mezclamos y decimos que lideramos una empresa, en realidad para mí el concepto no es liderar una empresa, es gerenciar una empresa o dirigir una empresa. Entonces, haciendo esta separación, ¿verdad? De mi creencia, ¿por qué? Porque al final ¿qué es lo que se le pide a un gerente? A un gerente lo que se le pide es resultados, que la empresa crezca, que la empresa tenga una mejor posición en su mercado. Y además, se le pide a este gerente, ¿verdad? Que esta empresa genere ese valor y que sea sostenible y que dé continuidad en el tiempo. Cuando eso no lo hace un gerente, cuando esos resultados no se cumplen, al gerente se le va a desvincular. Y ahí no tocamos nunca el concepto de liderazgo, porque el liderazgo tiene que ver con las personas. Entonces, ¿qué quiere decir que el liderazgo tiene que ver con las personas? El liderazgo tiene que ver con acompañar a las personas en un proceso de crecimiento, en un proceso de desarrollo. Es acompañar a las personas y acompañarse a uno mismo, porque la base del liderazgo es el autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que te diría que un líder todoterreno es una persona que tiene claro las dos posiciones y que no las mezcla de manera en términos de sus objetivos, pero que si logra entender por el crecimiento de la empresa como gerente, pero que como líder debe de acompañar a las personas a crecer y a desarrollarse, eso es lo que te diría en los términos que estás planteando, un líder todoterreno. Ya. Bien. Álvaro, en tu experiencia, ¿pudieras comentarnos qué caso, digamos, así como que denotativo de justamente de fracaso, pues en términos de emprendimiento empresarial o sí, de desarrollo empresarial, pudiste o has podido observar y cómo lograron superar? Okay, vamos a ver, ahí te hablo de industrias, ¿verdad? Por la confidencialidad de los procesos y de las cosas, porque a nadie le gusta que sepan que su empresa está pasando por un proceso de insolvencia, porque Ujú. inclusive una empresa
que se diga que está en proceso de insolvencia, inmediatamente la gente deja de pagar. Pierde Porque dicen, ah, no, valor, esa empresa va a claro. quebrar, entonces, Ujú, como ya no le pago, ¿verdad? Entonces, más bien lo que se hace es agravar ujú. esa crisis. Entonces, lo que digo es que lo que hemos visto, hay que tener muy claro, explicaba al principio, de que es como una sala de emergencias. En este caso hay que entender que hay empresas que ya llegan muy dañadas, que ya llegan muy deterioradas a Ya, un proceso de, de salvataje, ¿verdad? O sea, ya. un proceso de que necesito ayuda, ya no hay nada que hacer por ellas. O sea, lo mismo que pasa, lamentablemente, en una sala de emergencias cuando llegan personas con ciertas situaciones que son incompatibles con la vida. Entonces, lamentablemente, estas personas van a fallecer. Hay empresas que tienen ya síntomas que no lograron controlar durante mucho tiempo y que definitivamente van a tener que cerrar. Entonces, y de eso hay muchísimos casos, de la misma manera que hay muchos otros casos de empresas que sí se pueden salvar por situaciones del mercado, porque el producto sigue siendo vigente, porque las personas también tienen un compromiso emocional y un compromiso con el salvar el negocio, porque muchas veces es la inversión de toda su vida, el negocio familiar, inclusive la ley de la tercera generación, que lamentablemente, ¿verdad? Ocurre de que muchas veces quienes heredan las empresas en tercera generación son los que las echan a perder. Entonces, eso ocurre, no, ¿cómo voy a salvar eso? Entonces, el compromiso de la gente ayuda mucho a que una empresa pueda salvarse. Y te digo porque en otras oportunidades también hemos visto gente que dice que quiere salvarse, pero que no tiene comportamientos para que efectivamente se salve. Y porque creen, y eso también lamentablemente pasa, que ellos pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque al final pagarle a consultores, pagarle a personas que les ayuden a salir de la crisis en la que está, puede ser un poco más caro. Pero como la gente empieza a ver que ese dinero mejor lo ocupan en otra cosa, es un error, porque al final creen que mejor se ahorran ese dinero y que Así ellos es. pueden salvar la empresa porque ya los vieron trabajar 2 o 3 meses. Y Claro. definitivamente hemos visto casos que ocurren y que caen. Entonces, te digo que tiene que ver mucho con ese compromiso, con ese dejarse apoyar, ¿verdad? Con eso de entender que hay empresas que definitivamente no van a poder seguir, pero entonces lo que se hace es, y en esto por eso es que el acompañamiento es tan importante, porque no es lo mismo cerrar que quebrar, ¿verdad? Yo puedo hacer un cierre ordenado de una empresa o puedo hacer una quiebra. Y en las quiebras existen de dos tipos. Las quiebras que son accidentales, que significa que sí, que por situaciones del mercado definitivamente no puede continuar, pero hay otras que son fraudulentas. Y esas quiebras fraudulentas son penadas por ley. Entonces, ¿por qué? Porque hay empresarios que lamentablemente ven que su negocio está bien, no está bien y empiezan a tratar de salvarlo, a salvar su patrimonio, a salvar esos activos, pero al querer hacer eso, lamentablemente cometen actos que están perjudicando a otras personas y que legalmente tienen una consecuencia. Así es. Entonces, es muy importante que si la empresa no va a poder salvarse, que se Ujú. haga un proceso ordenado de cierre. Y si definitivamente ese proceso de cierre ordenado no se va a poder hacer en términos privados, definitivamente hay que solicitar la ayuda de ya una declaración judicial para acogerse a un proceso de quiebra y que ya entren curadores y que ya entre todo otro proceso, ¿verdad? Pero hay casos de ese tipo. Claro. Fíjate, aquí Álvaro, en el chat hay una pregunta que hace Bárbara. Me gustaría, Bárbara, que abrieras el micrófono y directamente se la formularas a Álvaro eh, estas dos preguntas que tienes acá en el chat. Ok, bueno, mucho gusto, Álvaro. Encantada. Gracias, Francisco. Yo quisiera saber cuál sería la función del líder de la empresa dentro del proceso de la terapia, ¿no? Es decir, si se mantiene, si se aparta, cuál sería su nivel de compromiso y también, según su experiencia, cuál es el porcentaje de la recuperación de esos enfermos, de esas empresas en emergencia. Muy bien. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, Gracias. Gracias. sobre la primera pregunta, eso también varía en función
de la responsabilidad y del impacto de ese gerente en la situación que se está presentando. ¿Por qué? Porque si el gerente no tiene una apertura, porque ha ocurrido qué sé yo, que llegan los consultores, ¿verdad?, a la empresa que está en insolvencia y entonces se empiezan a decir que hay cosas que hay que cambiar en este proceso de diagnóstico, situaciones en el que este gerente no está de acuerdo, porque al final es hablar del trabajo que él ha estado haciendo. Y lo que hay que entender también es que las cosas no son personales, es con la situación que se está viviendo. O sea, nosotros nunca le vamos a llegar a decir, es que usted es el culpable de lo que está pasando. Claro. Porque yo digo que las personas nunca toman decisiones sabiendo que la decisión está equivocada. Las personas nunca nos equivocamos. Las personas tomamos una decisión creyendo que en ese momento era la decisión correcta, que al final el tiempo nos demostró que eso no era lo ideal, pero en ese momento no lo sabíamos, ¿verdad? Yo siempre digo que por eso yo no presento a mi esposa como mi futura ex esposa, porque no tiene sentido. Entonces, las decisiones de un gerente que quiere realmente y es humilde en entender el proceso, entonces él puede continuar. Si hay vamos a ver, la resistencia al cambio es algo que es natural en el ser humano. El rechazo al cambio es lo que ya no es natural. El rechazo ya es mi posición sobre una situación. Entonces, si hay una resistencia, la resistencia se puede trabajar. Sí. Si hay un rechazo, pues definitivamente mi recomendación es mejor desvincule a ese gerente para traer a alguien o asumir la posición, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto impacto tiene. Pero conozco casos de gerentes en donde ellos empezaron el proceso porque ellos lo solicitaron y fueron ellos los primeros que se tuvieron que despedir, ¿verdad? O casos de dueños de empresas que lo que tuvieron que hacer es en junta directiva apartarlo del negocio como gerente, pero él sigue siendo dueño. Nadie le está pidiendo que entregue. Entonces, depende mucho de los casos, ¿verdad? Pero hay algo que es muy importante y es que siempre la recomendación va a ser que esas personas se queden porque son los que conocen el negocio mejor que cualquier otra persona. Pero depende mucho de la actitud que tiene esta persona. Entonces hay que saber trabajarlo desde ahí. Luego, con la otra pregunta, te digo que el porcentaje, no te podría decir un porcentaje, porque es que lamentablemente depende mucho de los casos. Entonces, pueden haber casos que ya llegan muy deteriorados y que por A o por B se pudo salvar porque una situación del mercado cambió. Y aunque tal vez de inicio uno dice, uy, esta empresa no se va a poder salvar, pero al final se logró porque hubo acuerdo de privados, porque hubo gente que quiso aportar en el negocio, ¿verdad? Entonces, ya cuando definitivamente no hay forma, es porque ya llega muy deteriorada. Eh, no podría decirte un porcentaje exclusivamente, pero sí son más las que se salvan que las que se van a perder, porque justamente para eso es el proceso. Si no, entonces el proceso no tendría sentido. Y son procesos largos, son procesos desgastantes. Estamos hablando de 18 meses. Ahora, no son 18 meses en que la empresa ya sale. O sea, la empresa, el diagnóstico que se hace es en 15, 22 días y la empresa en un mes ya tiene que empezar a tener resultados, porque si no los tiene, los incumplimientos de pagos no se van a poder soportar. Pero sí se empiezan a ver situaciones de mejora, ¿verdad? Que bueno, empezamos a ver cómo reestructurar deudas, que esa es la otra cosa que ocurre. A veces no pago, pero entonces, ¿qué es lo que hice? Una refundición, traté de buscar cómo reestructurar la deuda. Entonces, no incumplí, pero tuve que reestructurar. Ese es otro indicador que efectivamente tengo un problema. Porque si no tuviera problema, no necesitaría reestructurar, ¿verdad? Entonces sí te digo que son más los casos de las empresas que se pueden salvar que las que van a quebrar, pero todo está en función de en qué momento se detecta, ¿verdad? En qué etapa de la crisis está. Lógicamente, en las primeras 5 etapas, o sea, en las etapas de planificación, operación, de deterioro financiero, de que el flujo de caja no es el que es, ahí hay más probabilidad de salvarse que ya cuando se ingresa prácticamente en el último año donde ya no estoy pudiendo pagar. Muchas veces las empresas llaman cuando ya es porque ya los bancos los están casi que ejecutando, porque ya los acreedores no les quieren vender productos,
Entonces ahí pues es un poco más complejo. Gracias, Bárbara, y gracias, Álvaro, por tu respuesta. Muchas gracias, Álvaro. A Gracias. vos. Gracias, Francisco. Álvaro, vamos entrando a una etapa de esta entrevista donde queremos saber algo más de Álvaro, ya no tanto desde el punto de vista profesional y empresarial, sino más bien Álvaro como persona. ¿Qué has aprendido de tus hijos? Entiendo que tienes dos hijos, Gabriela, si mal no recuerdo, y Sí, no, Gabriela es mi esposa. es tu esposa, exacto. Ajá. Y tienes Y dos tengo dos hijos. varones. Ajá, Nicolás, que tiene 9 años, y ok. Tomás, Y que tiene Tomás, 3, casi 4. ¿qué has aprendido de ellos? Imagínate que yo les digo a ellos mis pequeños maestros, ¿verdad? Ya con solo eso, porque, y me pasó más con mi primer hijo, ¿verdad? Yo tengo 49 años, entonces, y hago esto, comento esto porque mi primer hijo nació cuando yo tenía 40 años, Ya, ¿verdad? Junto con mi esposa, nosotros decidimos la paternidad, en mi caso, pues tarde. Entonces, tarde en términos de la tradición de que la gente tiene, a 20 años ya tenía, ¿verdad? así es. Ujú. Entonces, yo la primera enseñanza que tuve con Nicolás fue que en realidad él sabe todo lo que tiene que hacer. O sea, él es, ¿verdad? O sea, los niños traen todo. Nosotros somos los que muchas veces los deterioramos. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es como crearles un marco de protección, ¿verdad? O un marco de acción, depende de cómo uno quiera verlo, para que ellos puedan efectivamente desarrollarse. Pero entonces creo que cometemos el error, y lo hablo, digamos, a título personal, ¿verdad? En el hecho de proteger o de creer que no pueden hacer cosas, pero que en realidad el ser humano las trae. Entonces, mi mayor aprendizaje en realidad es eso, eh, confiar en el proceso de crecimiento y desarrollo de una persona Eh, que tiene todo, o sea, la persona tiene todo para hacerlo. Uno lo que ocupa tal vez es como apoyar, acompañar, es la mejor palabra. claro. Qué bien. Mira, Álvaro, si tuvieras acceso a una máquina del tiempo, ¿a qué momento específico de la historia te gustaría viajar? No estoy muy seguro, ¿verdad? Y no estoy muy seguro, vamos a ver, por conocer algo, me encantaría estar en el momento en el que se creó el universo. Ya desde ahí te digo, ¿verdad? Para entender qué pasó en ese momento, pero no me quiero poner muy profundo, ¿verdad? Ya. Eh, Porque a raíz de ahí viene todo, o sea, es que, no sé, ya, eso es otro tema. Claro, Y sí no soy de pensar como de que me gustaría regresar el tiempo como para hacer algo diferente, porque en realidad es un efecto mariposa. O sea, cualquier cosa que hiciera en el pasado tendría una repercusión en este momento, y entonces no tendría lo que tengo, no me relaciono con la gente que tengo. Entonces, a mí me cuesta mucho el, 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 el pensar en retroceder el tiempo para hacer o no hacer algo, ya. ¿verdad? Capaz que sí, definitivamente. Si me pongo así un poco más, me encantaría poder regresar un poco el tiempo a la época en la que estaba mi Este padre vivo, momento para de compartir más con creación. él, Claro, ¿verdad? Pero así es, ese es curiosamente, el momento. lo que me encantaría compartir con él son cosas que viví después. Entonces, es una paradoja en sí misma. Claro. Dime algo, ¿tienes alguna tradición familiar única o inusual que sigas hasta el día de hoy? Así como única o inusual, no así. Tenemos algunas tradiciones, ¿verdad? Por ejemplo, con mi esposa y con mis hijos, nos gusta mucho, como ellos estaban pequeños y no sostenían mucho tiempo estar en un cine, entonces nosotros hacemos cine en la casa. Entonces, Qué ¿verdad? Ya bien. cuando vamos a hacer, entonces lo que hacemos es como, y siempre lo ponemos así, ¿verdad? Gaseosa, palomitas y unos Qué bueno. dulces. Y entonces Claro, ya ellos saben que, ¿verdad? Entonces sábados y domingos, eso es como tradición, le decimos como, mi apellido es Ventura, ¿verdad? Mis hijos Ventura, entonces hacemos Cine Ventura. Entonces ya ellos saben, ¿verdad? qué Que es bueno.
el gatito que, y ya ellos están, ¿verdad? Cuando vamos a una película, ya empiezan a buscar las tres cosas porque saben que siempre hay para eso. Claro, claro. Álvaro, ¿cuál es la cosa más extravagante o excéntrica que tienes en tu lista de deseos que no has hecho hasta el momento, pero que te gustaría hacer? Exótica, extravagante, inusual. Em, Ay, no sé, no sé qué sería. Yo suelo ser, qué curioso, yo suelo ser em, muy cuidadoso. Entonces yo siempre digo que los dos pies en la tierra me solucionan la vida, ¿verdad? Cualquier cosa que no sea eso, ¿verdad? Soy como más, no sé, o sea, así como que quisiera hacer, no sé, no se me viene nada. Si quisiera, es que en mi lista de deseos no, no te puedo decir una. Tendría que Claro. pensarla más, ¿verdad? Mira, no eres de Ahí me los que dejaste. te gusta parapente, tirarse un paracaídas, en ese Ah, tipo de cosas, ¿ah? No, ajá. no te llama la atención Dos eso. pies, dos pies, padezco de vértigo, o sea, dos pies en la tierra, con eso no le pasa a uno nada, ¿verdad? Claro. Pero, Así. no, no podría, no podría. No, no podía, Tal, bueno. buceo me gustaría, tal vez, ¿verdad que? Pero no, soy poco aventurero. De hecho, tengo que arriesgarme un poquito más. Mira, Álvaro, y supongamos que fueses un explorador espacial y descubres un planeta habitable, ¿qué nombre le colocarías y qué destacarías en él? El nombre, le pondría mi apellido, pero porque mi apellido es Ventura, Ujú. ¿verdad? Y Ventura significa felicidad. Qué bueno. Ujú. Entonces le pondría eso. Y destacaría, me gustaría entender, yo soy una persona que a pesar de moverme mucho en el lado de las finanzas, en el lado frío de los negocios y todo, soy un apasionado del comportamiento humano. Entonces me gustaría entender, eh, de- partiendo del supuesto que hay otros seres con vida en ese lugar, cómo se comportan, cuál sería su forma de comportamiento, ¿verdad? Que no le diría comportamiento humano porque no serían humanos en el concepto de nosotros, ¿verdad? O sea, pero cómo se relacionan, cómo se comportan, eso es lo que me encantaría entender. Bien. ¿Qué legado te gustaría dejar, Álvaro? Yo siempre he dicho que los líderes deben de dejar huellas y no marcas, ¿verdad? No, el legado está no en el hecho de que la gente se recuerde de mí, solamente por recordarse de mí, sino porque los he acompañado y porque han podido crecer y desarrollarse. Para que la persona crezca. Soy de las personas que creo firmemente que uno tiene tres cosas fundamentales en la vida, que es el vivir, el convivir y el llevarle vida nueva a las personas. El vivir es entenderse a uno mismo, el convivir es entender a las demás personas, pero no es solamente el entender a los demás, hay que llevarles vida nueva. Las personas siempre podemos ser mejores y creo que eso es una de las razones por las que existo en este planeta. Qué bien, qué bueno, Álvaro. Bueno, Álvaro, yo quiero pedirle a la audiencia que le demos un aplauso a Álvaro por todo este valor agregado que nos ha brindado el día de hoy. Excelente, Álvaro, tus respuestas, tus fundamentaciones sobre este tema. Así que súper agradecido contigo por haber aceptado la invitación a Proactívate y el micrófono está de tu lado para que te puedas despedir de nuestra audiencia. Oh, bueno, muchísimas gracias, Francis, ahora por la invitación a las personas que nos acompañan. De verdad que un gusto conocerles. Les deseo siempre lo mejor y estamos a la orden para cualquier cosa y compartir vidas. Gracias, Álvaro. Nuevamente un privilegio tenerte aquí como invitado y bueno, ya eres amigo de esta casa. A todos los que se han conectado a través de Facebook Live, gracias por esta conexión, igual los que están conectados por LinkedIn. Y les recordamos que el próximo miércoles a la 1 p.m. Vamos a tener otro Proactívate. Va a ser un Proactívate muy particular y los invito a todos a conectarse porque va a ser
el Proactívate de aniversario número 100. El próximo miércoles, gracias a Dios y gracias a todos ustedes que nos han brindado su apoyo con esta iniciativa, vamos a cumplir 100 programas de Proactívate desde que iniciamos este proyecto. Así que estamos totalmente satisfechos, orgullosos y queremos justamente hacer una actividad especial con un invitado también muy especial. Así que ya pues les informaremos y nuevamente invitarlos a que no se pierdan ese Proactívate del próximo miércoles a la 1 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Los quiero mucho, cuiden a sus familias, bendiciones para todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles a la 1 p.m. en Proactívate con Francisco Duarte. Gracias a todos. Ser una nueva Gracias, etapa de tu año. Gracias.